Buenas tardes a todos. Estamos aquí charlando tranquilamente, porque ya que estamos en casa, pues vamos a aprovechar para charlar con nuestros socios fundadores. Buenas tardes, ¿cómo estás, Vicente? Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Bien, todos conocéis, yo creo que sí, ¿no? A Vicente Ibáñez, psicólogo forense de los juzgados de familia, con una amplia historia y experiencia en esos juzgados. ¿Desde qué año, Vicente? Pues desde el principio, es decir, soy de la primera promoción. Nosotros empezamos a trabajar con los juzgados de familia, incluso antes de que se creara la plantilla, desde prácticamente el mismo momento que se aprobó la ley del divorcio, desde 1981. Empezamos a trabajar un poco de una manera experimental, probando cosas y tal, mientras se tramitaba el reglamento. Y la creación de las plazas y mi incorporación en la primera promoción a los equipos técnicos de los jugadores de familia fue en 1983. Es decir, que desde prácticamente el inicio de la ley del divorcio estoy todavía trabajando para el juego de familia como psicólogo forense sin interrupción. O sea, que has vivido toda la historia, toda la evolución que hemos tenido en el ámbito familiar, que ha sido mucha, además. Pues efectivamente, sí, desde su génesis, fíjate, antes cuando hemos estado charlando y las veces anteriores que tú y yo hemos hablado, se me ha olvidado comentarte una cosa de la que yo me enteré tarde, lo supe algún tiempo después, pero la figura del psicólogo estaba incluso en el anteproyecto de ley del divorcio. Y un diputado que fue del Partido Socialista Vasco, anteriormente Euskadi Ezkerra, Juan Mario Andrés, un hombre de una memoria extraordinaria, parece ser que planteó una enmienda en la que proponía que todos los procedimientos de derecho de familia fueran evaluados o de algún modo asesorados por un equipo de especialistas, en este caso psicólogos forenses, para que los jueces tuvieran mejor criterio para decidir. Eso al final no prosperó. Al final se quedó la redacción del artículo 92 con esa situación excepcional de cuando fueran los jueces los que a su criterio considerasen necesario la intervención de especialistas debidamente cualificados, pero sí que es cierto que mucho tiempo después, y es algo de lo que seguramente vamos a hablar durante este rato, a mí me inspira mucho tiempo después sí que se recogió en otra legislación específica, con otra jurisdicción especializada como la que nosotros proponemos para el derecho de familia, como es la ley penal juvenil, donde como seguramente todas las personas que nos están escuchando y viendo saben que los juzgados de menores o las fiscalías de menores de ámbito nacional iguales en todo el territorio tienen adscritos equipos técnicos compuestos por psicólogos y trabajadores sociales como los de los juzgados de familia, que tienen una intervención preceptiva en los procedimientos de derecho penal juvenil. Y eso es algo que estuvo ya en la génesis en el año 81, cuando Juan Mario Andrés planteó la posibilidad de que eso ocurriese. Finalmente no fue, pero desde ese momento se crearon los equipos y hemos estado al servicio de los juzgados de familia atendiendo las demandas de jueces y fiscales cuando lo han considerado oportuno. Ya van más de 30 años y efectivamente hemos visto una evolución significativa, no solamente en el derecho de familia, que ha evolucionado a la par que la sociedad, sino en la propia sociedad. Es decir, ha habido muchísimos cambios en este terreno, Paloma, de los que hemos sido testigos, que efectivamente han modificado la propia ley sustantiva, el procedimiento, la forma de abordarlo, las respuestas a esas modificaciones de la sociedad, hasta llegar a un momento actual como el actual, un momento en el que hay cosas que no se hubieran pensado hace 30 años, como por ejemplo conceptos de matrimonio igualitario, custodia compartida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, quizás eso lo que tú dices, ¿no? Que va unido la evolución del derecho de familia, obviamente, a la sociedad. Al fin y al cabo, la familia no deja de ser, entiendo yo, que la base de esa sociedad. Claro. En otras ocasiones que hemos estado charlando tú y yo, me comentabas la influencia del tratamiento americano que dan al ámbito familiar y cómo influyó en la legislación española. No sabemos si con mucho o poco acierto, ahí estamos. Hasta cierto punto ha influido en la legislación española y sobre todo lo que ha influido, no sé qué va primero, si la legislación o los cambios sociales, pero ha influido mucho en la opinión de la sociedad respecto de determinadas figuras. Quiero decir, por ejemplo, conceptos como mediación o conceptos como custodia compartida, que esos conceptos aparecen
Normalmente nosotros bebemos de las fuentes de la literatura científica, que son las que más producen, las que más publican. Esa literatura científica en el ámbito del derecho de familia, pues para suerte o para desgracia, como en la mayor parte de las otras disciplinas científicas, mayoritariamente es norteamericana. Y nosotros, durante mucho tiempo, hemos estado importando conceptos norteamericanos, insisto, el concepto de la mediación, que es preceptiva en estados como California desde el año 1981, cuando en España estábamos inventando el divorcio, después de la ley de la Segunda República, quiero decir, pero ya en la democracia actual estábamos inventando el divorcio en 1981, en estados como California, el mismo año 81 se convertía la mediación en preceptiva para todos los procedimientos de familia. Imagínate la diferencia. Algunos de nosotros, bueno, pues en el plano académico, si quieres, o en el plano de la publicación de novedades científicas en este terreno, pues presentábamos estos conceptos, la mediación, la custodia compartida. La custodia compartida es un concepto que para nosotros ahora mismo está justamente en la cresta de la ola, y resulta que la custodia compartida aparece como concepto teórico en los Estados Unidos de Norteamérica hacia finales de los 70, principios de los 80 también. Lo que pasa es que con grandes diferencias, digamos, de fondo de la cuestión, porque claro, la custodia compartida de los norteamericanos tiene que ver con la situación que ellos tenían antes en materia de custodia, que era muy distinta de la que el legislador estableció para nosotros en la ley del 81, cuando otorga preceptiva y obligatoriamente la patria potestad o la responsabilidad parental, como se llama ahora, de manera compartida entre ambos progenitores, salvo que haya una causa justa que justifique, perdón por la redundancia, que motive la suspensión o la privación de la patria potestad. Esa legislación española tiene, a mi juicio, mucho terreno adelantado respecto de los conceptos norteamericanos de custodia compartida, porque ellos empezaron a hablar de custodia compartida en términos de custodia física y custodia legal, porque la custodia legal conjunta o compartida para los norteamericanos era sencillamente que uno de los progenitores no se quedara sin cualquier derecho a decidir sobre sus hijos, porque hasta ese momento ese era el estándar de la mayor parte de los estados norteamericanos. Nosotros lo teníamos resuelto, es decir, los progenitores comparten la patria potestad independientemente de con quién convivan los niños. Entonces, todo ese tipo de adaptaciones de la terminología o de los conceptos que hemos ido importando, a veces más académicamente que jurídicamente, aunque luego han tenido su reflejo en la ley, realmente han sido en buena medida el motor del avance del derecho, junto con los avances sociales, sin ninguna duda. ¿Verdad? Quizás en ese motor de avances en el que estamos ahora, queriendo esa jurisdicción de familia, esa especialidad en el ámbito familiar, en el que todos los que participamos en ese tipo de procesos tengamos una formación, en el caso que a mí me toca como abogada, que vaya más allá de lo que es el ámbito jurídico, que jueces y fiscales conozcan otras herramientas muy necesarias a la hora de valorar, ¿no? Y de hablar con, que vosotros es lo que os encontraréis, ¿no? Personas emocionalmente muy afectadas, que en ese momento tan crítico de sus vidas se les exige que tomen decisiones y que tienen que emprender un procedimiento jurídico que muchas veces les cuesta incluso comprender. Y quizás en esa línea sí sería, ¿cómo ves tú? El que haya una jurisdicción específica con una formación que vaya más allá de la jurídica en cuanto a jueces, fiscales y abogados que intervenimos en este tema. Yo creo que es fundamental y voy a intentar ponerlo en contexto tal como, bueno, tú sabes que yo pienso, pero porque las personas que nos ven y nos oyen sepan a qué nos estamos refiriendo, o por lo menos a qué me refiero yo. Es decir, por ir de lo general a lo particular. Entiendo que la jurisdicción de familia debe ser especializada por muchas cosas. No solamente no solamente porque hace falta, que también eso es muy importante y te voy a contestar inmediatamente a lo que me has planteado, pero no me refiero solo a eso, yo me refiero a una cuestión más de derechos mucho más básicos, es decir, de que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, Paloma. Quiero decir, voy a plantearlo de una manera muy sencilla. Yo trabajo en los juzgados de familia de Madrid, que como todo el mundo sabe, son juzgados de primera instancia especializados por reparto del conocimiento de determinados pleitos que tienen que ver con ese apartado del derecho civil que llamamos derecho de familia. Vivo en Madrid, trabajo para los juzgados de familia de Madrid Capital. Podría vivir en Barcelona, que también los hay, en Valencia, en Sevilla. Pero
ciudades colindantes con mi ciudad donde yo vivo y de donde soy, donde trabajo, que son ciudades que tienen aproximadamente la población de muchas capitales de provincia, como son ciudades dormitorio, Majadahonda, Móstoles, tienen juzgados que tienen una ligera especialización en derecho de familia, porque algunos de los de primera instancia conocen sobre todo pleitos de familia, además de otros pleitos, pero no tienen equipos especializados, como por ejemplo tienen los juzgados de familia. Quiero decir, tienen equipos en los juzgados, pero estos equipos no están adscritos a los juzgados de familia porque no hay una unidad específica de juzgados de familia, y entonces estos equipos son equipos de los que el antiguo Ministerio de Justicia, cuando los crea, llamaba equipos todoterreno, donde hay psicólogos y trabajadores sociales, pero que tienen que atender todas las demandas de los juzgados y están adscritos a los decanatos, no a los juzgados de familia, a los decanatos. En esos decanatos hay juzgados de primera instancia, hay juzgados de instrucción, hay juzgados penales. Evidentemente, si un equipo tiene que atender pleitos de toda índole y entre ellos hay cuestiones como secuelas psicológicas de víctimas de delitos, credibilidad de testimonio de testigos o imputabilidad de presuntos autores y hay causas compreso, esos asuntos tienen prioridad sobre los de familia. Con lo cual, en primer lugar, los equipos no están especializados, como no lo están los jueces en derecho de familia, y en segundo lugar, los pleitos de derecho de familia se van a la segunda fila. Se van al banquillo porque tienen que esperar a los que hay que atender primero, que son causas penales o compreso. Pero es que hay una tercera división de localidades y por tanto de población. Es decir, si te vas 20 kilómetros más allá a la Sierra Norte de Madrid o a los límites de Madrid con la provincia de Toledo, y pongo Madrid porque es mi provincia, mi comunidad autónoma, pero podría ser cualquier otra, hay pueblos muy pequeños donde ni siquiera hay juzgados de primera instancia, que para litigar un pleito de familia se tienen que ir a la cabeza de partido, que la cabeza de partido, por supuesto, no tiene juzgados especializados, donde tampoco tienen equipos especializados y donde el pleito de familia es lo último de lo último y si necesitan la intervención de un equipo técnico, además se puede demorar un año o un año y medio porque va a la cola de un montón de otras cosas más. Entiendo que eso no debería ser así. Entiendo que todo ciudadano español debería tener el derecho a ser atendido por un juzgado de familia especializado, con jueces especializados, con fiscales especializados, en la medida de lo posible con profesionales del derecho, con una curia especializada también, pero de eso vamos a hablar después seguramente porque sé que me lo vas a plantear, y con equipos técnicos especializados. Deberían todos atender o ser atendidos por una jurisdicción como tal y con urgencia, porque los pleitos de familia son pleitos que tienen la necesidad de ser resueltos urgentemente, porque los niños crecen, porque un problema de relación de un progenitor con sus hijos o de unos niños con su padre o con su madre no se puede resolver dentro de un año, porque los niños dentro de un año son distintos y los padres también. Entonces, es muy importante que todo el mundo tenga el derecho a ser atendido por una jurisdicción especializada exactamente igual, independientemente de dónde vivan, y además que sea diligente y rápida. Eso desde el punto de vista de la especialización del procedimiento. Y luego, desde el punto de vista de los conocimientos, desde el punto de vista de la especialización, lo que tú me planteabas, que no quiero hurtar la respuesta a la pregunta que me has planteado. Si nosotros nos estamos presentando ante una situación que es tan tremendamente especializada, a pesar de que los artículos del Código Civil son muy poquitos, pero que, como tú muy bien has señalado, se trata de procedimientos en los que lo sustantivo, lo jurídico es muy poco, pero lo afectivo, lo emocional, lo relacional es muy, muy relevante y además va a marcar la vida de unos niños de entonces en adelante para siempre. Es muy importante que todas las personas que se vean involucradas en estos procedimientos tengan una especialización y conozcan no solamente técnicas, sino el referente general, es decir, lo que significan las relaciones de los niños con sus progenitores, lo que significan las relaciones entre las personas, lo que significa el enfrentarse a un procedimiento contencioso frente a manejar tú mismo la posible resolución de una manera consensuada o no conflictiva de un pleito. Es decir, todo eso sería un marco general donde entiendo, como tú muy bien has planteado, Paloma, que sería fundamental que todos los operadores que estamos implicados en esto, no solamente los profesionales de la psicología o los que tenemos algo que ver con estas profesiones sí como forenses, sino también los jueces, los fiscales, los propios letrados, que a veces cualquier letrado quiero decir,
que no sea especializado en derecho de familia, un mercantilista o un civilista general, cree que como forma parte del derecho civil y además son muy poquitos artículos los que vienen recogidos en el código en relación al derecho de familia, pues cualquiera se puede enfrentar. Esto lo he visto a lo largo de estos 30 y tantos años montones de veces, pues el típico abogado de la empresa familiar que dice no te preocupes que tu divorcio lo llevo yo porque es muy sencillo. O el asesor financiero que es a su vez abogado en ejercicio y dice no te preocupes que esto lo podemos llevar porque es muy sencillo. No, no es sencillo, es complicadísimo. Que los artículos que se aplican sean muy pocos es complicadísimo porque afecta a la vida, afecta a las emociones y afecta al futuro inmediato y a medio y largo plazo de unas personas que no se van a quitar de encima de esto. Entonces es fundamental que todo el mundo entienda que la jurisdicción de familia debe ser especializada y que todo el que intervenga en esa jurisdicción tenga una especialización, una formación específica en esta materia. Para ponértelo con creo que en algún momento te lo he comentado, con un aforismo norteamericano que, como suelo decir, no es que yo adore a los norteamericanos, pero sí que es cierto que los norteamericanos llevan mucho más tiempo investigando en esta materia que nosotros y, por tanto, son ellos los que nos han ido marcando la pista. Pues hay un aforismo entre abogados de familia norteamericanos que les dicen a sus clientes algo así como: si tú no quieres dejar de ver nunca a una persona en el resto de tu vida, lo único que tienes que hacer es divorciarte de ella teniendo hijos. Eso es así, o sea, un pleito de familia es eterno, porque el matrimonio se disuelve, la relación contractual entre un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres en este momento en España, que estamos en ese sentido en la cresta de la ola de lo más avanzado de Europa, dejan de quererse, se divorcian, se disuelve su sociedad y no hay nada que objetar. Pero la familia se mantiene, es decir, tú puedes dejar de ser marido o mujer, pero nunca vas a dejar de ser padre, madre, hijo, tía, sobrino. Entonces, como la familia persiste a pesar de que se disuelva el matrimonio, es fundamental que todo el que llega a un pleito donde se diluciden este tipo de cuestiones lo entienda y lo maneje desde esa perspectiva. De hecho, fíjate que comentabas tú sobre los abogados, hay mucha diferencia cuando estás especializado en familia, porque de hecho partes, como muy bien dices, de una legislación sustantiva que son muy poquitos artículos y precisamente yo creo que en eso está su gran dificultad. Claro. Porque obviamente son pocos artículos, son artículos muy generales, eso nos lleva, te digo desde el punto de vista del abogado, a una jurisprudencia que está lógicamente está constantemente cambiando y adaptándose. Pero claro, la capacidad de adaptación obviamente nunca puede ser tan rápida como el cambio social y el cambio familiar que se están produciendo. Ahora mismo, en el tema del COVID, lo estamos viendo, o sea, infinidad ¿Cómo se manejan las visitas en este periodo de confinamiento, por ejemplo? Exactamente. Y no hemos conseguido que haya una mínima unidad de criterio. De hecho, es que casi ha sido juzgado por juzgado, ha estado lo que estimaba su señoría que podía ser de más sentido común, lo cual también dice mucho si tenemos que ir al juez a que nos diga qué hay que hacer con los niños en una situación en la que estamos actualmente. Y Cada audiencia marca unos criterios para que luego lo interpreten los juzgados de familia o los juzgados de esa audiencia provincial. Ha marcado unos criterios que ni siquiera son iguales en todas partes, es decir, no hay unanimidad. Y eso quieras que no crea un poquito de inseguridad, ¿no? Creo yo. O sea, al final dices, o sea, te llama el cliente, te pregunta que tengo que mantener el régimen, no lo tengo que mantener, y es tremendo con una situación en la que emocionalmente estamos todos afectados y el sentimiento de frustración como profesional es tremendo, porque dices, es que no le puedo dar una solución a mi cliente, o sea, me llama para que yo le aporte esa solución y no se la puedo dar porque no ha habido ni una mínima unidad de criterio en este sentido. Si nosotros nos planteamos la necesidad de una jurisdicción especializada en el ámbito del derecho de familia, como yo la concibo, es decir, que yo la concibo como algo además amplio, tanto en el pre como en el post de los procedimientos judiciales, es decir, yo creo que una jurisdicción de familia especializada permitiría que esas palabras de mi muy admirado Pascual Ortuño, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, que no son de ahora, sino son de finales de los 80 o como mucho de principios de los 90, cuando él describía los equipos técnicos de los juzgados como algo distinto de un perito ordinario y mucho más próximo a un asesor permanente y estable del juez en estas materias. Desde esa perspectiva, la especialización, como ocurre, por ejemplo, insisto, en el modelo que me parece un modelo con diferencias, pero que debería poderse imitar y aplicar en el ámbito del derecho de familia, cuál es el del derecho penal juvenil,
que es idéntico para todo el Estado, con jueces especializados, fiscalías especializadas y equipos técnicos especializados. Una situación así permitiría, como hemos comentado tú y yo en algunas otras conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, que la propia Administración de Justicia estuviera, además de ser especializada, involucrada en programas de prevención, como podrían ser aquellos que hemos comentado de las escuelas para el divorcio, trabajo de información en distintos tipos de asociaciones o con la propia curia, o incluso colegios o institutos, donde se plantease la conveniencia, o con las asociaciones de padres y madres de alumnos de los colegios, quiero decir, la conveniencia de que todo el mundo supiera que hay un camino alternativo al propio litigio contencioso, como es el de la mediación o del abordaje negociado de las soluciones de un conflicto de familia. En el medio estaría la situación estrictamente jurisdiccional, que además, como seguramente te acuerdas que en otra conversación comentamos, hay autores que plantean que la judicialización de los procedimientos de familia da lugar a la cronificación o la agudización de algunos conflictos que dan lugar a que un 10-15% de los casos, que son los más complicados, los más difíciles, lleguen a consumir hasta el 90% de los recursos de la Administración de Justicia en esta materia. Es decir, entre el 10 y el 15% de los casos recaban el 90% de la atención de jueces, fiscales, equipos técnicos, abogados, etcétera, etcétera, porque no son capaces de resolver por una vía distinta su procedimiento. Si nosotros hacemos prevención, a lo mejor disminuimos esa tasa. Seguramente va a haber casos irreductibles, porque en todas partes cuecen habas y es posible que haya casos irreductibles, pero si los disminuimos será mucho mejor. Pero es que además una jurisdicción especializada en materia de familia, en ese amplio rango, como comentamos, que no solamente sería en el momento de la administración de justicia pura y dura, como puede ser la sentencia de divorcio, de separación o la ejecución de sentencia, sino con la prevención antes de, en materia de mediación. Se podría también dedicar, como también ha habido experiencias, y las ha habido en Barcelona, por ejemplo, de la mano de Pascual Ortuño, parte de los recursos de la propia Administración de Justicia, la parte bien dimensionada de los recursos, a hacer trabajos de seguimiento, trabajos de supervisión o ejecución de las medidas judiciales dictadas para evitar estas situaciones de incumplimiento que se dan en esos casos, en ese 10-15% de los casos que son los recalcitrantes. Si nosotros implementamos un modelo donde haya parte de los recursos dedicados a hacer que se puedan ejecutar adecuadamente las sentencias de los jueces, ya estamos atendiendo a otra de las novedades que están en la sociedad, que es la coordinación de parentalidad. Es decir, ¿qué sino una mediación, aunque no se pueda llamar mediación porque realmente tiene otras consideraciones, pero con técnicas de mediación es el hecho de ayudar a una familia a que resuelva, desde luego, tutelado por el juez, pero que resuelva de una manera lo menos conflictiva posible una ejecución de una sentencia que la coordinación de parentalidad? Pues todo esto cabría en una jurisdicción especializada que podría abordar el procedimiento del derecho de familia en su más amplio espectro. Tú sabes que lo hemos hablado otras veces, que como mediadora estoy totalmente a favor de la mediación y de la mediación especialmente en familia, porque yo siempre pienso que cómo es posible que algo como es tu futuro, y además como muy bien has dicho, del divorcio no hay divorcio, o sea, una vez que te has divorciado ya es para toda la vida y vas a ser papá para toda la vida o mamá para toda la vida. Totalmente a favor de la mediación, pero además es que yo creo que están surgiendo figuras o formas de hacer las cosas muy innovadoras que tampoco suponen un incremento económico a nivel de presupuestos, que parece que siempre topamos, como no, con la economía. Totalmente de acuerdo. Tomando en las charlas en la plataforma Familia por Derecho, tomando un café, que me gusta tomar un café, decir que tomamos un café, bueno, y de hecho lo tomamos con el magistrado, el señor Utrera, me comentaba generosísimamente por su parte, me comentaba una iniciativa que está teniendo en la que el equipo psicosocial intervenía antes de la demanda para ayudarles y a la pareja explicarles y ayudarles en el tránsito de lo que es el proceso de divorcio. A mí me parece una idea fantástica. Hablas de coordinación de pareja. Siempre ha sido innovador
Utrera siempre ha sido un innovador. Utrera siempre ha sido uno de esos jueces de familia, que los hay, por supuesto, pero que le conozco desde hace muchísimos años, que ha sido de los que ha pensado que el derecho de familia se podría intentar administrar de una manera alternativa y ha pensado soluciones originales, que a menudo las soluciones originales son sencillamente redistribución de los recursos y no cuestan más dinero. Y efectivamente, dedicar parte de los recursos que ya tienes, el equipo técnico especializado, en lugar de hacer todos los equipos exactamente lo mismo, que son peritajes para la atribución de la custodia o para el diseño de un régimen de visitas determinado para un progenitor o para el otro, en lugar de que todos hagan lo mismo, puedes dedicar parte de ese servicio, de esos recursos, a hacer ese trabajo, que es el que están haciendo ya, y otra parte a que hagan mediación u otra parte a que hagan seguimiento y supervisión de las ejecuciones de sentencia. Esto que lo ha hecho Utrera, lo hizo Ortuño en Cataluña cuando era juez de familia, juez de instancia de familia, creo que era el decano de los jueces de familia, e implementó una organización, todo esto antes de las transferencias. Después de las transferencias, también en Cataluña es cierto que tienen un modelo que el resto de España debería mirar con mucha atención, porque es un modelo, a mi juicio, muy interesante el que tienen implementado para esto que ellos no llaman equipos técnicos, sino servicio de asesoramiento a los jueces en el ámbito de familia. Pero incluso antes de este modelo, incluso antes de las transferencias, de la mano de Pascual Ortuño, los equipos técnicos de los jugadores de familia de Barcelona, mis compañeros, algunos de ellos compañeros de promoción, organizaron un sistema de intervención en 3 líneas de trabajo, 3 líneas de las cuales la central, como siempre, era la línea de peritajes ordinarios a las órdenes del juez, a petición del fiscal o incluso a veces a petición de los letrados, siempre que el juez lo autorice, para hacer evaluaciones de custodia, de visitas, etcétera, etcétera. Pero había otras 2 líneas. Una línea de prevención, una línea que se dedicaba a hacer información, pedagogía y algo de mediación intrajudicial en aquellos casos que no son muchos, pero también hay experiencias que avalan la idea de una mediación intrajudicial, incluso en los procedimientos ya iniciados, hacían mediación intrajudicial, y otra parte del equipo se dedicaba a la supervisión, al seguimiento de los procedimientos que tenían incidentes de ejecución de sentencia, para ayudar al juez, de una manera directa y de primera mano, a entender cuál era la fuente del conflicto y buscar la forma de que la sentencia, que a veces las sentencias son muy bonitas, pero es muy difícil llevarlas a la práctica, pero con esa mediación o intermediación o con esa figura profesional cualificada entre el juez y el usuario final, el usuario, el ciudadano, la persona que acude al servicio público que es la justicia, se pudiera ayudar a tomar decisiones que fueran las más adecuadas o las menos malas para ese grupo familiar y para sus hijos. Todo eso sin gastar ni un solo euro más de los que ya estaban presupuestados, porque si tú tienes en cuenta, por ejemplo, que Madrid Capital tiene 14 juzgados de familia y cada uno de los juzgados de familia tiene 2 profesionales especializados a su servicio, digo Madrid Capital, no hablo de la Comunidad de Madrid, digo Madrid Capital, donde hay juzgados especializados, hay 14 equipos que atienden los juzgados, no me digas que una buena redefinición de funciones no podría permitir que parte de esos profesionales se dedicasen a hacer un poco de prevención. Es cierto que no deberían ser los mismos los que hagan mediación que los que hagan peritajes ni los que supervisen las ejecuciones, pero con 28 o 30 profesionales que hay en este momento en el equipo al que yo pertenezco, la mitad psicólogos, la mitad trabajadores sociales, no me digas que no podíamos redefinir el funcionamiento y que parte se dedicasen a hacer peritajes, pero otra parte a hacer prevención antes de que las cosas se compliquen y otra tercera parte lo que se considere necesario se dedique a hacer supervisión de ejecuciones de sentencia y a ayudar a los jueces en esta función un poco de coordinación de parentalidad que ahora está empezando a ser reclamada por algunos profesionales y por algunos estamentos. Se puede sin costar más dinero, simplemente redefiniendo funciones y roles. Lo mismo que tampoco costaría más dinero a mi juicio. Yo no soy político y no entiendo de presupuestos, pero un análisis somero me hace pensar que la jurisdicción en este momento competente en materia de derecho de familia, incluyendo en ella juzgados especializados y juzgados de primera instancia semi especializados como de los que comentamos en grandes ciudades periféricas, no podría redefinirse y dedicar toda esa jurisdicción al derecho de familia con un ámbito provincial, por ejemplo.
bien dimensionada, con los profesionales bien especializados y atendiendo las necesidades para que el hecho de vivir en Móstoles o el hecho de vivir en Majadahonda o el hecho de vivir en Orcajo de la Sierra no haga en ningún caso que tengas un tratamiento diferente a vivir en el centro de Madrid, por ejemplo. De hecho, en el ámbito mercantil lo tienen, ¿no? En el ámbito mercantil es lo que han hecho, no una jurisdicción específica, pero sí desde luego una gran especialización. Se han visto los resultados, se ha visto que es más que aconsejable, que es realmente el camino que hay que tomar, el de la especialización, y que no hay que tenerle miedo a la especialización. Al fin y al cabo se trata de que haya seguridad jurídica para todos, es lo que tú decías al principio, ¿no? Como puede ser que ya no hablamos a nivel nacional, es que simplemente a 20 kilómetros de distancia no se puedan tener los mismos medios. Parece Los mismos medios ni las mismas urgencias o rapidez en el abordaje de los casos. Te quiero decir, es lo que comentábamos antes. O sea, una de las cosas que más se nos critica a los equipos técnicos es la demora en la intervención. Madrid, la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo y la que conozco bien, conozco todo el Estado. De hecho, nosotros, los más mayores de la localidad, accedimos a un cuerpo de características nacionales, es decir, nosotros accedimos a plazas del Ministerio de Justicia, lo que pasa es que con las transferencias luego se han ido asignando cada una, o la mayor parte de ellas, quitando lo que seguimos dando territorio del Ministerio, se han ido adscribiendo a la comunidad autónoma correspondiente. Pero en este momento, yo hablo de Madrid, que es lo que más conozco, y algunas otras localidades, algunos otros territorios también conozco, la situación es literalmente esa, es decir, o sea, tú puedes estar con una demora, como es mi caso, por ejemplo, cuando el juez acuerda una pericial de un mes, 2 meses como mucho, desde que el juez me la ordena hasta que yo no estoy atendiendo al caso, y hay personas que viven a 15, 20 kilómetros de Madrid capital que tienen demoras para una pericial, y esto ha salido en prensa cientos de veces, pero claro, es que si tienes un psicólogo para 28 juzgados que son de primera instancia de instrucción penales y tiene que atender todo en los órdenes de prelación que cada jurisdicción tiene, pues tener 1 año y medio de demora. Es que no es lógico, no es aceptable que los ciudadanos tengan que esperar 1 año y medio o 1 mes y medio dependiendo de si viven en un sitio u otro. Año y medio además que cuando llega la familia a hacerse el informe pericial ha cambiado completamente, ya no tiene nada que ver con la situación inicial. Los niños, como tú muy bien decías, los niños han crecido, pero también ha evolucionado la relación, a veces para mejor, a veces para peor. Desde luego el tiempo de espera lo que va a ocasionar es, la mayoría de las veces suele ocasionar un enquistamiento. De hecho, de ahí que los jueces muchas veces inviten a ir a mediación a las partes en esos tiempos de espera, y desde mi experiencia como mediadora suele dar muy buenos resultados. Perdón, dime. Sí, y lo da, pero eso que en este punto no podemos dejar de comentar una cosa que tú y yo en alguna otra conversación ya hemos hablado, que es el tema de que la mediación es mucho menos efectiva cuando se inicia en un procedimiento que ya se ha judicializado, que ya se ha presentado demanda o contestación, por mucho que esté diseñado el modelo para la derivación a la sesión informativa, por mucho que sea algo voluntario o no. Pero en cualquier caso, aunque hay cierto grado de éxito, ese éxito siempre es incomparablemente menor que si nosotros diseñamos un sistema donde la mediación sea antes de la interposición de la demanda, antes de que los ritmos judiciales, de que los tiempos judiciales vayan a afectar a la dinámica relación de esa familia, porque aquí abrimos otra derivada, y es cómo la gente, cuando llega al juzgado, cree que ya lo tiene todo solventado, es decir, que ya, como está la cosa en manos de los abogados y en manos de los jueces, pues yo ya no tengo que hacer nada más, sin darse cuenta de que perder el control de tu propia vida es lo peor que le puede pasar a una familia. Lo peor que le puede pasar a una familia es que llegue el momento donde ellos no toman sus decisiones, sino que las toman otros por ellos, independientemente de que sean decisiones que ellos acepten, que les gusten o que no. Y de eso podríamos comentar un montón, porque hay investigación hasta sobre el tema del cumplimiento e incumplimiento de sentencias en función de si son, aunque los términos sean los mismos, si nosotros hemos alcanzado un acuerdo en esos términos o si nos lo ha impuesto un juez, la tasa de cumplimiento o incumplimiento de las sentencias es completamente diferente. Pero en cualquier caso, es lo que estamos hablando. Si tú tienes una posibilidad de hacer prevención, de hacer mediación, o como quiera que sea, antes de la interposición de la demanda, dedicar parte de los recursos, no digo crear recursos nuevos, seguramente no haga ni falta crear
muchos recursos nuevos, sino repensar y redefinir los que tenemos. Si tú te dedicas parte de los esfuerzos a hacer un trabajo proactivo en favor de la disminución de la tasa de litigiosidad y a plantear los procedimientos de familia por la vía del mutuo acuerdo, ganaríamos muchísimo en todos los sentidos. Eso es lo que hacen los países nórdicos. En los países nórdicos, la intervención de los juzgados de familia está reservada para los casos, ese 10-15% de casos que yo llamo los crónicos, los extremadamente conflictivos, los que gastan el 95% de los recursos. Porque la mayor parte de los procedimientos de familia en los países nórdicos se resuelven por la vía de mutuo acuerdo y en una sede extrajudicial. Es decir, esto es servicios sociales municipales de las ciudades y pueblos de los países escandinavos, tienen líneas de actuación donde a las familias que se van a divorciar o van a litigar por la custodia de sus hijos, les ayudan a llegar a acuerdos que se plasman en lo que como se llame allí, un convenio regulador, que sencillamente adquiere carta de naturaleza presentándolo en una oficina de correos y mandándolo por correo certificado al registro civil correspondiente. Es decir, tú y yo llegamos a un acuerdo con la ayuda de un mediador público que está en la sede del ayuntamiento que tenemos más cerca, ese acuerdo... ¿Perdón? O privado, por la parte que me toca, o privado. Sí, bueno, no. O privado. A ver, entiéndeme, yo lo planteo desde la perspectiva del servicio público, ¿no? O mediador privado, pero me da igual, o sea, pero que tú tengas la posibilidad, lo primero, la información, segundo, la facilitación, y tercero, el recurso existente, propiamente dicho, donde tú, en lugar de tener que presentar una demanda, que da igual, si el mediador privado puede ser tú, que eres letrada, eres mediadora. ¿Qué más da que ejerzas de mediadora que ejerzas de abogada en un pleito contencioso? Si a ti te llega una familia, haces una mediación, les llevas a un acuerdo, se plasma en un convenio regulador y no hace falta ni ir al juzgado, sino que eso se tramita por la vía de mandarlo por correo certificado al registro correspondiente, es mucho más barato, es mucho más rápido y sobre todo emocionalmente es mucho menos comprometido para las personas, Paloma. Mucho menos, tiene mucho menos gasto emocional. Entonces, eso es tan fácil como eso, es cambiar el chip. Y si nosotros creamos una jurisdicción especializada, estamos abonando, estamos creando las autopistas de peaje para ese cambio de chip, para que los ciudadanos entiendan que el procedimiento de familia es un procedimiento que les compete a ellos, que la administración les facilita un recurso para encauzarlo, pero que son ellos los que tienen que resolver el pleito. Y además siempre hay que resolverlo de una manera que les haga el menos daño posible a ellos y a sus hijos. Insisto, siempre van a quedar los recalcitrantes. Va a quedar una proporción de casos del 10, el 15% que necesitan el conflicto. Bueno, pues dimensionamos la administración de justicia contenciosa para ese 10 o 15% de casos. Exactamente. Pero que además la gente, además siempre que asumas tu responsabilidad, si tú tomas tus acuerdos, y además es lo lógico, ¿no? Estás hablando de tu propia vida. O sea, es que no es una reclamación de cantidad que me lo debes, me lo pagan o no me lo pagan y se acabó. Es que, como muy bien decías hasta el principio, es que nos queda el resto de nuestra vida, que nos vamos a seguir viendo, nos vamos a tener que seguir tratando por el bien propio, porque no está mal que sea por el bien propio, sino además por el bien de mis hijos, de mi familia extensa, porque un divorcio afecta. Mira, en este punto además hay una cosa que yo creo que lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, hay una cosa que yo creo que todo el mundo debe saber. O sea, hablamos, a ver, los psicólogos estamos en este mundo forense casi por la puerta de intentar promover el mejor interés de los niños y niñas, ¿no? Realmente siempre se nos ha considerado pues, la figura del profesional que tiene que velar por el interés de los niños. Es verdad, pero a mí me interesan los niños, por supuesto me interesan, pero también me interesa la salud mental de sus padres y madres y me interesa que la sociedad en general viva esto de la manera menos conflictiva posible. Y lo que creo que en alguna ocasión te he comentado. Se sabe, la investigación nos dice, que un divorcio, que una ruptura de pareja o una separación de estas características es lo que en plan excesivamente pedante en la jerga de los psicólogos llamamos, es un estresor, es decir, es un generador de estrés, de ansiedad, tan poderoso, tan potente, como lo es la pérdida de un ser querido. Es decir, es igualmente estresante quedarte viuda o viudo, por ejemplo, que divorciarte. Con dos diferencias. Una, el pronóstico. El pronóstico de la viudedad es irreversible, es decir, te has quedado viudo y ya se sabe que
cuando un amigo se va, deja en el alma un vacío que no puede llenar, ya ha llegado otro amigo. Tú puedes probablemente encontrar una nueva pareja si has enviudado, pero siempre vas a tener ese dolor que es irreversible. Es irreversible. No te vas a olvidar de tu primer amor. Mientras que el divorcio o la separación se supone que tiene mejor pronóstico, porque si las cosas van bien, como no se ha dado la situación de pérdida terrible, pues tú normalmente tendrás un pronóstico de recuperación aproximadamente en un plazo de un año, de recuperación normal si todo va bien, ¿vale? El problema es cuando se cronifica, el problema es cuando nosotros, en lugar de resolver adecuadamente ese duelo post-divorcio, lo que hacemos es continuar en un ciclo de conflicto con la expareja, bien directamente, bien económicamente o bien a través de los hijos o de todas las maneras posibles. Entonces, ese pronóstico empeora significativamente porque probablemente el divorcio nos va a durar emocionalmente mucho más tiempo. Esa es una diferencia. Y dos, segunda diferencia, aunque no es fácilmente separable de la anterior. Cuando uno se queda viudo o viuda, normalmente tiende a idealizar a la persona que falta. Cuando uno se separa o divorcia, normalmente tiende a odiar a la persona de la que se separa o divorcia. Entonces, realmente la forma de recordar tu pasado en este estresor igualmente potente no es la misma si tú idealizas a quien se ha ido que si le odias. Entonces, esto es algo que es muy importante que nosotros seamos capaces de transmitir a la gente. O sea, un divorcio que es un estresor tan potente como una viudedad se puede convertir en algo crónico o en algo con buen pronóstico en el plazo de un año si nosotros hacemos que la gente maneje adecuadamente sus emociones, que no odie al otro, que no se complique. Porque esto tiene otra derivada, de la que creo que también hemos hablado, y es lo iatrogénico, otro palabra pelante de psicólogo, ¿no? El daño que causa, es decir, la capacidad que tiene de generar enfermedad o malestar. El divorcio no es algo que necesariamente cause un desequilibrio o una alteración en los niños o en los padres. No, el problema no es el divorcio. El efecto negativo sobre la salud mental de los hijos y de los adultos que tiene el divorcio es su cronificación. Es el hecho de que la gente siga peleándose a lo largo del tiempo. Eso es lo que es insano, lo que es malo para la salud mental de las personas, para la salud emocional de las personas. El hecho de divorciarse no, es un golpe. Todo el mundo tiene golpes, insisto. Es un estresor potente, pero es un estresor potente de buen pronóstico. Lo malo es que ese buen pronóstico no se cumpla en la medida en que no lo estamos haciendo bien y no estemos manejando adecuadamente el proceso que es lo que pretendemos. Es decir, ayudar a las personas, a los niños y a sus progenitores a que resuelvan de una manera lo menos tensa posible, lo menos conflictiva posible, algo que, bueno, pues es parte de la vida. Vicente, continuaría horas y horas, ya lo sabes. Es que hemos hablado, nos cuesta mucho ceñirnos al tiempo, pero debemos pensar en quien nos está escuchando. Tienes toda la razón. Y hoy lo dejamos aquí. Te emplazo, ya sabes que te he invitado a cuando ya nos podamos ver y tocar esas cosas, a que nos tomemos a un café de verdad y no virtual. Un café de verdad, exactamente, un buen café de verdad. Los dos juntos tomándonos ese café. Agradecerte por supuesto que nos hayas recibido en tu casa y como siempre una delicia escucharte. Ya lo Muchísimas gracias, Paloma, un placer hablar contigo, sabes que me encanta y nada, cuando podamos, ojalá sea lo antes posible, ojalá, como dice el presidente del gobierno, ojalá podamos en pocas semanas tomarnos el café juntos. Eso esperemos, que sigáis muy bien. Muchas gracias, lo mismo que siga todo, y que sigáis todos bien y quedaos en casa. Exacto, que sigáis todos bien en casa y bueno, os emplazo al café con Vicente presencialmente en cuanto podamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ti. Nos vemos el viernes que viene. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.